Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a hablar acerca de cómo la ética y la moral influyen en los demonios internos que albergamos en lo más profundo de nuestro ser. Ya he explicado en más de una ocasión que la ética y la moral son simplemente una forma de programación por parte de aquellos que gobiernan una sociedad. Está claro que a día de hoy vivimos de una forma muy antinatural, porque estamos viviendo en grandes ciudades. Habitamos cubículos rodeados de vecinos que, debido a la influencia que tienen sobre nosotros, no tenemos la independencia, la individualidad para expresar aquello que llevamos dentro. Si se nos muere un ser querido, tenemos que llorar sí o sí para que todo el mundo vea que somos personas muy sentidas, muy sensibles. No podemos reír si alguien nos explica algo gracioso, porque entonces ya no estaríamos encajando en el relato de la persona que está afectada por la muerte de un ser querido. Pero lo cierto es que el corazón es mucho más dinámico. El corazón no atrapa ninguna emoción de forma permanente. El corazón puede sentirse afligido en un momento dado cuando le recuerdan la muerte de ese ser querido y al cabo de 5 minutos reír, pues porque le han explicado algo gracioso. No obstante, nosotros, como digo, intentamos mantener un relato para encajar en aquello que se supone que debemos sentir. Y con esto sucede para todo. Magnificamos ciertas emociones para ser recompensados, para ser reconocidos por aquellos que nos rodean. Y el problema es que demasiada gente nos rodea, demasiada gente nos juzga. Como digo, esto es antinatural. Y las normas de ética y de moral están para cohesionar esta sociedad. Pero en base a esas normas, nosotros dejamos de fluir, dejamos de actuar con normalidad, ya que esas normas nos instan a ser muy buenos. Pero claro, al ser muy bueno y querer ser muy bueno en todo momento, entonces me estoy definiendo, estoy creando expectativas acerca de mi ser, de manera que he de reprimir ciertas actitudes, ciertos pensamientos, porque imagínate que albergo un pensamiento oscuro y me digo a mí mismo, voy a dejar de pensar en ello. ¡Qué miedo! Imagínate que de tanto pensar en ello me lo creo y me convierto en aquello que estoy pensando. Y entonces, ese pensamiento no resuelto lo empujamos al subconsciente, lo ocultamos, lo negamos. Y es por el hecho de ocultarlo y de negarlo que crece de forma desmedida. Regresando al tema de la ética y de la moral, hemos de tener claro que uno de los grandes artífices en la cuestión de la ética y la moral ha sido la Iglesia Católica y las iglesias cristianas en general, aunque no han sido las únicas. Por ejemplo, religiones como el budismo, como la Nueva Era,
también aportan esa visión dualista del mundo, en el que uno ha de ser siempre muy bueno, porque de lo contrario, si uno no es suficientemente bueno, pues puede ir al infierno o puede quedar encerrado en la rueda del samsara y volver a reencarnarse en este mundo. Ya he explicado en muchas ocasiones que la rueda del samsara, tal y como la explica el budismo, es mentira, ¿de acuerdo? Y hay información al respecto para quien quiera buscar. Si tú buscas simbolismo de la rueda de carro, teniendo en cuenta que la rueda del samsara es una rueda de carro, pues bien, si buscas simbolismo de la rueda de carro, te explicarán que en el centro de la rueda del samsara se encuentra el todo, la eternidad, Dios. Y se encuentra en el centro porque el todo es eterno, no está sujeto al paso del tiempo. Lo que sí que gira es la rueda del samsara. En el centro de la rueda del samsara hay un lado que es el lado de la luz, representado por el águila o el fénix, y en el otro lado es el lado de la oscuridad, representado por la serpiente. Entonces, si tú no estás en el centro con un pie en el bien, es decir, en el águila, y otro pie en el mal, es decir, en la serpiente, si tú no estás en el centro, entonces estás fuera del centro, estás a un lado. Imaginaros que me sitúo en el lado del bien, del águila. Entonces, al situarme en el lado del bien, como la rueda gira, acabo en el lado del mal. Y del mal al bien. Luego no escapo de la rueda del samsara. La única forma de escapar de la rueda del samsara es dejar de actuar, es siendo quien yo soy, ni más ni menos. Dejando que las cosas sean, sin establecer una forma predeterminada de actuar. Porque si yo me considero muy bueno, entonces no voy a fluir con el momento presente. Porque para poder fluir con el momento presente, he de situarme en ese momento y que la acción correcta surja desde mi interior y no en base a la programación que uno lleva preestablecida en base a la ética y la moral, en base a ser siempre buenos. Y es que si es cierto que nosotros somos un fractal del todo, entonces el todo contiene ambas polaridades, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, el masculino y el femenino, lo celestial y lo terrenal. Luego, yo he de ser como el todo, he de contener ambas polaridades y me he de mantener en esa situación todo el tiempo que me sea posible. Solo que, debido a que vivimos en el mundo terrenal, en el mundo de la dualidad, en el mundo del paso del tiempo, entonces se darán circunstancias en las que yo necesariamente tenga que salir de ese estado de equilibrio. Y cuando lo haga por necesidad, entonces actuaré en base al bien para ayudar a otra persona si me necesita. O actuaré en base al mal, sacando mi lado oscuro, mi rabia, mi coraje sobre aquel que me está dañando
o que quizás está dañando a otra persona que es inocente. Y aquí muchos dirán, no, es que si estás ayudando, entonces estás haciendo el bien. No. No se trata de que estás haciendo el bien porque está justificado. Se trata del tipo de energía que estás manifestando. Cuando yo le doy la mano a una persona y empatizo con su situación, estoy transmitiendo ese tipo de energía. Pero cuando yo saco mi coraje, mi lado oscuro, para enfrentar a una persona que está haciendo daño de forma injustificada, entonces estoy sacando mi lado oscuro. Y es que por parte de la ética y de la moral, lo que se espera de nosotros es que seamos bien mansos, para que seamos incapaces de reaccionar, para que no tengamos el coraje, si es que en algún momento lo necesitamos. De esta manera, anulando nuestro coraje, nos sentimos siempre sumisos, inferiores. Nos sentimos como esperando a que alguien resuelva nuestra situación. Llámese Dios, llámese los pleiadianos, llámese el sistema. No nos damos cuenta de que siempre estamos siendo hijos de alguien. No nos damos cuenta de que siempre estamos siendo hijos de alguien. Hijos de nuestros padres, hijos del sistema, hijos de los pleiadianos, que según dicen muchos tienen que venir con naves extraterrestres para abducirnos y llevarnos a un lugar mejor donde sí vamos a vivir con armonía. Estamos siendo sumisos, obviando que en algún momento vamos a necesitar de nuestro coraje. Es como cuando estas religiones nos dicen que hemos de destruir el ego. A ver, aquí hay que aclarar, como ya he hecho en otras ocasiones. Una cosa son las estructuras del ego que nos obligan a actuar de una forma artificial porque estamos reproduciendo patrones aprendidos. Y otra cosa es la energía del ego. Son dos cosas diferentes. Estructura del ego y energía del ego. Las estructuras, como digo, hay que destruirlas todas, aunque quizás no será posible destruirlas del todo, porque aún necesitaremos de ciertas estructuras para vivir en esta sociedad tan compleja. Pero la energía del ego no la has de destruir, la has de equilibrar, la has de compensar, porque si no tienes energía del ego, si careces de esa energía, acabas reproduciendo un patrón de baja autoestima. El ego te da elevación. Luego, no se trata de encumbrarte en base al ego, creyéndote superior a los demás. Se trata de equilibrarlo. Ni superior ni inferior. ¿De acuerdo? Lo digo porque es algo que yo he observado. No obstante, yo tampoco he convivido con esas personas, pero sí que una amiga mía los conoce, pues porque ciertos monjes budistas de un monasterio cercano van a su escuela. Y lo que dice de ellos es que son sumamente sumisos. Y es que es lo que se busca. Si tú, por ejemplo, investigas acerca de las prácticas budistas no comerciales, las que se imparten de maestro a alumno en lugares como el Tíbet, te darás cuenta de que no tienen nada que ver con las prácticas comerciales. Y esto sucede igual con todas las religiones, como por ejemplo el cristianismo. En el Concilio de Nicea, cuando se sentaron las bases del cristianismo, no fueron invitados los gnósticos,
los que podían aportar una visión más espiritual, más completa del cristianismo. Y el catarismo fue un resurgir del gnosticismo. Y sin embargo los cátaros fueron perseguidos y aniquilados también. Es una constante en todas las religiones. Incluso la mitología griega siempre tuvo esa visión, esa explicación externa en base a mitos, a cuentos, a fantasías. Sin embargo, a puerta cerrada se explicaba una cosa totalmente distinta. Y la diferencia entre la versión exotérica, la versión religiosa, y la versión esotérica, la versión espiritual, la versión trascendental, es que la visión externa siempre está basada en la dualidad, en sé bueno, agacha la cabeza, que de esta manera te ganarás el cielo. Mientras que la otra visión, la visión interna, la versión perseguida, esa versión o esa visión está basada en la unidad, en la integración de los opuestos, en reconocer y asumir que tú eres tanto luz como oscuridad, bien como mal, masculino como femenino, ya que tienes una mente consciente masculina y una mente subconsciente femenina. Y de lo que se trata en todo momento es en alcanzar el equilibrio, la boda alquímica, el revís, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué relación tiene todo esto con los demonios que albergamos en nuestro interior? Pues bien, en base a las religiones, aprendimos a reprimir toda la oscuridad que albergamos en nuestro interior. Esto ha sucedido desde tiempos muy remotos, porque ya desde hace milenios el ser humano empezó a vivir en grandes ciudades y la ética y la moral pues empezaron a imperar. De manera que este aspecto, la ética y la moral, fueron limitando el alcance del conocimiento propio del ser. El ego se aferra a cualquier estructura, porque las estructuras dan forma al ego. No hay ego si no hay estructuras. Diferente es, como digo, la energía del ego, pero en este caso estamos hablando de las estructuras. Entonces, cuando uno sigue las normas de ética y de moral al pie de la letra, sean normas que han sido dictadas por el sistema o sean normas procedentes de una religión como la cristiana, cuando uno sigue esas normas de ética y de moral, esa persona se percibe a sí misma como una buena persona. Yo lo estoy haciendo bien. Fijaros que yo sí estoy siguiendo las normas de ética y de moral. Fijaros cómo yo me comporto. Fijaros cómo yo no fallo. Fijaros cómo yo soy una persona correcta. Y ahí el ego adquiere su fuerza y su poder. Pero claro, tan solo estás actuando de forma automática, de forma predeterminada. Ya no fluyes con el momento, con lo que sucede en un momento determinado, sino que de forma predeterminada estás preparado para hacer una cosa concreta
y responder siempre de la misma manera ante una situación que, aunque no sea exactamente la misma, se repite varias veces y tú eres incapaz de captar las diferencias sutiles que se están manifestando, y de esa manera te conviertes en una persona rígida. Desde hace ya mucho tiempo, los griegos rendían homenaje al dios Dionisios, que en la antigua Roma se le llamó Baco, y de Baco vienen las bacanales. Pero ¿por qué esas prácticas tan extremas en las que intervenía la lujuria, el desenfreno, prácticas prohibidas, prácticas totalmente inmorales? ¿Por qué se daba todo eso en una sociedad tan organizada como la sociedad griega o la sociedad romana? ¿Por qué? Pues precisamente para dar salida a esos demonios que uno alberga en lo más profundo de su ser, en el hoyo más profundo de su consciencia, y residen en ese lugar tan profundo por el hecho de que los has negado toda tu vida. Primero, porque era totalmente inmoral mostrarlos ante los demás. Y segundo, porque rechazaste esas ideas por el miedo de que quizás si pensabas demasiado en ello, te convertirías en aquello que no podías mostrar ante los demás. Entonces, en las bacanales, los participantes se dejaban llevar por la lujuria, el desenfreno, y sucedían todo tipo de cosas. Cosas que a día de hoy, pues, uno podría calificar de terribles, otras de lujuriosas, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos dicen que las fiestas que los famosos hacen, donde sucede de todo, como por ejemplo que desgraciadamente violan a niños pequeños, pues dicen que estas fiestas realmente son las bacanales modernas en las que participan las élites. Yo no soy partidario de esas prácticas. Lo único que digo es que en el espacio privado de tu mente, en la oscuridad que albergas en tu mente, ahí sí que puedes darle rienda suelta a tus ideas, sin limitarte. Y para ello, como he dicho en muchas ocasiones, no pongas freno a ciertas ideas, porque el hecho de ponerle freno a ciertas ideas, lo único que obra en ti es una repetición constante de esa misma idea, que no se acaba de procesar del todo, que se queda incompleta, y debido a que se ha quedado incompleta, puja por completar, por manifestarse de forma entera, para poder ser observada, comprendida y asimilada. Por ejemplo, cuando alguien te hace algo malo, pero me estoy refiriendo a algo muy malo, es posible que tú pienses: ¡ah, qué mala que es esa persona! ¡Es que la mataría! Y entonces, antes de poder visualizarte a ti mismo, antes de acabar de pronunciar esta frase,
te dices a ti mismo, no, 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 es que yo soy buena persona, es que yo no lo haría porque... Y entonces, ¿qué sucede? Que esa idea, ese concepto, no se acaba de procesar del todo, sino que inicia su proceso y entonces choca contra un muro de ética, de moral, de legalidad, y te dices a ti mismo, ¡oh, qué mala persona! Y entonces choca contra el muro y dices, no, yo no soy así. Y esa idea retrocede, vuelve a tomar impulso, ¡oh, es que esa persona... Y choca contra el muro y dices, no, yo no soy así, no lo haría. Y entonces esa idea sigue y sigue y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Y de tanto que vuelve una y otra vez, es más posible que realmente acabes haciendo una locura. Pero si en lugar de limitarte, procesas esa idea por completo y en tu mente vas hacia esa persona con cuchillo en mano, pues muy posiblemente cuando llegues a esa persona con el cuchillo, te darás cuenta de que realmente tú no harías eso. Y entonces ya podrás abandonar esa idea. Esa idea lo único que buscaba es procesarse completamente para ser entendida, para ser asimilada, para que entiendas dónde está tu justa medida. Es como para hacerte entender a ti mismo cuál es tu lugar. Pero al impedir que esa idea se procese, queda incompleta. Y por eso se vuelve tan recurrente. Hay pensamientos oscuros, pensamientos indecibles, que nosotros reprimimos y cuando nos llegan, pues los expulsamos, los empujamos fuera de nuestra mente. Pero ahí donde los expulsamos, ahí donde los dejamos abandonados, siguen viviendo. Y siguen viviendo en nuestro interior. Y siguen creciendo. Crecen de forma salvaje, de forma desmedida, porque no les prestamos atención. Cuando le prestas atención a un pensamiento, a un sentimiento, este lo albergamos de forma moderada, de forma reducida, pues porque la observación normaliza ese pensamiento. Sin embargo, el rechazo lo hace crecer, porque no lo aceptas. Entonces, es mejor cuando tengas un pensamiento oscuro, un pensamiento indecible, traerlo a la mente y mientras lo haces, relaja tu cuerpo, porque tu cuerpo reacciona ante tus pensamientos. Si un pensamiento es rechazado de forma emocional, has de tener en cuenta que las tensiones corporales son las raíces de las emociones. Si tú retienes ese pensamiento oscuro, el cual te engendra una emoción negativa, esa emoción tensionará tu cuerpo. Si relajas las tensiones, llegará un momento en que podrás observar ese pensamiento oscuro en ausencia de la emoción, porque le has cortado las raíces a la emoción. ¿De acuerdo? Entonces, podrás asumir plenamente que tú eres aquello que has pensado. Y no es que ese pensamiento desaparezca, sino que ya no lo juzgarás como negativo, aunque lo sea. Pero no pasa nada. Tú en el campo privado de tu mente puedes pensar cualquier cosa
y no pasa nada. Es más, en ocasiones podemos tener pensamientos incluso sádicos, pues posiblemente porque nos sucedió algo y no nos sentimos merecedores de cariño, de afecto, y rechazamos a veces ese cariño, ese afecto. No digo que sea mi caso. Al menos no lo veo en mí, ese aspecto. Quizás en otros aspectos similares, sí. Siempre hay pequeñas cosas que uno ha de seguir revisando. Pero la cuestión es que en ocasiones, como decía, uno puede albergar pensamientos sádicos. Y esos pensamientos los apartamos de nuestra mente porque no los queremos enfrentar. Esos pensamientos son como demonios que están ahí ocultos. Son demonios que quieren jugar con nosotros, porque a través del juego con esos demonios somos capaces de conocer a esos demonios. Incluso también somos capaces de discernir en qué momento de nuestras vidas fueron engendrados. Y al entender este aspecto, entonces realmente sí que los podemos vencer. Y vencer no significa hacerlos desaparecer, significa reducirlos. Porque el poder del demonio reside en el hecho de que este demonio se oculta. Este demonio muchas veces no te muestra cuál es el origen. No te dice, yo me engendré en aquel momento de tu infancia. Saber, como digo, en qué momento de tu vida se engendró ese demonio, le resta poder. Entonces, por muy sádicos que sean los pensamientos que tengas, lo que has de hacer es relajar tu cuerpo. Y si ese demonio te invita a jugar, pues reproduciendo una acción a nivel mental, la cual te puede parecer sádica, pues simplemente juega con ese demonio. Y como digo, estoy hablando del campo de la mente. Jamás hagas daño a nadie, ¿de acuerdo? Jamás pases más allá del campo de la mente. De lo que se trata es de que liberes tu mente, de que liberes todo el potencial. Porque en el momento en el que sepas qué albergas en lo más profundo de tu mente, en el momento en el que seas capaz de jugar con esos demonios, incluso a sus juegos sádicos, en ese momento no temerás nada de lo que albergas en tu interior. Y es que de lo que se trata en realidad es de que seas capaz de recorrer todo tu interior sin temer a nada. En el momento en el que haya pensamientos sádicos, pensamientos indecibles, y tú les tengas miedo, ello significa que hay espacios de tu subconsciente que no puedes transitar, espacios que están vetados a la observación consciente de todo tu ser. No puedes albergar ni un trocito de espacio vetado. Has de poder transitar por tu interior con total serenidad. Y para ello has de conocer todas las partes que componen el interior de tu ser y las has de asimilar como propias, las has de reunir, las has de conciliar.
tal y como se muestra en el símbolo del yin y del yang, donde la luz y las tinieblas no están peleadas, están unidas de una forma tan indisoluble que no hay separación entre ellas. El límite del blanco lo define el negro y el límite del negro lo define el blanco. Luego, has de ser una unidad en ti mismo y para ello no has de tener miedo a aquello que albergas. Y para no tener miedo a aquello que albergas, has de observar lo más oscuro, lo más perverso, lo más indecible. Has de ser capaz de jugar con tus demonios, jugar a sus juegos. De esa manera estarás totalmente reconciliado con tu interior. Y sin nada más que decir, os pido que os suscribáis a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento, ya que no están notificando mis vídeos. Os dejaré el enlace a Telegram en el primer mensaje fijado. Os pido que compartáis el vídeo, que le deis a me gusta y que comentéis a ver qué os parece, porque además vuestros comentarios me dan mucha fuerza, mucho ánimo y mucha ilusión para seguir adelante. Y sin más que decir, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.